ya estamos en comunicación, tenemos del otro lado a Oscar Alpa. Él es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y vamos a estar dialogando con Oscar acerca, bueno, en general de la situación de las universidades, cómo comienza este 2026, pero especialmente queremos dialogar con Oscar acerca de qué está sucediendo con la ley de financiamiento universitario, ¿no? Algo de lo que estamos siempre muy pendientes, así que Oscar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, estamos comenzando el año y ya lo veníamos un poco planteando al fin del año pasado, que realmente el presupuesto que se estaba tratando y que después se aprobó, para nada reflejaba la necesidad de la universidad, así que, bueno, comenzando un año complicado como han sido los últimos dos, ¿no? Pero, bueno, siempre con la esperanza de un sistema universitario que viene trabajando en conjunto, ¿no? Bien, Oscar, sí, tenés razón que ya veníamos adelantando, ¿no? Incluso desde fines del año pasado, que ya sabíamos que este 2026 también iba a comenzar complejo, pero especialmente, ¿no? También teniendo en cuenta cuál es la situación en la que se encuentra la ley de financiamiento universitario, que bien sabemos que esta última semana, digo, entre ayer y hoy, estuvieron saliendo comunicados de las universidades nacionales reclamando sobre la ley de financiamiento universitario porque sabemos que pasaron cosas, digamos, en el Congreso Nacional, ¿no? Ingresan algunas modificaciones sobre la ley de financiamiento, entonces quisiera que podamos dialogar en principio sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que saben ustedes desde el CIN y cómo está esta situación en este momento? Bueno, primero que la ley, recordemos, aprobada, ratificada, después de vetada, ratificada, e injustamente hace 4 meses que no se puso en funcionamiento con un decreto que ya inclusive la justicia de un primer fallo que es inconstitucional del Poder Ejecutivo, porque ante ese decreto en octubre hicimos una presentación de las 49 universidades y esa presentación, como decía, un primer fallo allá por 23 de diciembre, y bueno, seguimos insistiendo que esa es la ley que aprobó el Congreso y que recupera, digamos, la pérdida salarial que ha tenido justamente los trabajadores, o sea, fundamentalmente y principalmente, y después también lo que tiene que ver con funcionamiento, beca y el sistema científico-técnico, ¿no? Sí. Contra eso, que seguimos defendiendo, en más hicimos un comunicado el lunes pasado, en medio del fin de semana largo, donde decíamos que justamente ratificamos la ley de financiamiento aprobada y que pedimos urgentemente que se aplique, y para ello que se aplique justamente con el llamado a paritarias, que es fundamental para poder ir actualizando el salario que ha quedado tan atrasado. Después, bueno, sabemos que el gobierno ha intentado derogarla a fin de año, ¿no? Es decir, explícitamente incluyó en el presupuesto nacional un artículo que directamente derogaba la ley, que fue rechazado en diputados, después no se insistió en senados, y ahora creo que lo que, por lo menos el análisis que hemos hecho, porque hubo distintas versiones y entendemos que la ley que al final ha ingresado, ¿no? De la misma manera, la modificación lo que es muy similar al objetivo que se intentó a fin de año de eliminarla, ya que prácticamente se elimina el mayor porcentaje de actualización, tanto de gasto de funcionamiento como de tema salarial. Por lo tanto, bueno, es una forma disimulada de la eliminación de la ley. Claro, bien, digamos, el gobierno insiste con esto de, bueno, al menos si no logramos que se derogue o eliminar la ley como quisieron hacer, como bien decías, en esta última oportunidad, bueno, ahora lo que buscan es modificarla, pero claro, modificando algunos de los puntos más importantes o los puntos más importantes, ¿no? Como intentan de esta manera con ciertas estrategias modificarla por completo para luego tal vez implementarla, pero con estas cuestiones
por detrás, que por eso es también importante dialogar con ustedes, ¿no? Con la perspectiva que tienen desde el CIN de esta situación. Oscar, consultarte también si esto había sido notificado de alguna manera a ustedes o también, digamos, toman noción de esta situación recién cuando ingresa este proyecto de modificación a la Cámara de Diputados. No, sí, hubo una reunión que convocaron, fueron dos rectores que le comentaron que querían incorporar una modificación. No fue lo que comentaron, lo que en ese momento después planteó. Ahí se le expresó que realmente era algo que iba a ser rechazado por la comunidad, ya que, a ver, para hacerlo sencillo, el planteo es la gran modificación del 2024, que es la gran pérdida salarial que se tuvo docente y no docente. El proyecto se piensa que eso quede en cero, que se pierda ese porcentaje que es más del 30%, que se actualice, pero digamos la diferencia del 2025, pero en cuotas hasta fin de año de este 2026, y el 2026 originalmente habían planteado de algún tipo de actualización del índice de precio. Eso es lo que habían comunicado nada más, dijeron vamos a ver, estamos viendo esta posibilidad. Le dijimos, mira, nosotros, por lo menos los que fueron, expresaron que justamente la ley era la que habíamos trabajado en conjunto, tanto los rectores a través del CIN, rectoras, como los gremios y la FUA, que estudiantes. Pero después, nos enteramos 10 días después cuando se presentó el proyecto, que inclusive dista bastante inclusive del primer comentario original, que fue un comentario, digamos, una información que se brindó, y que inclusive después de esa reunión, digamos, los dos rectores que estuvieron presentes, se convocó a los gremios y a la FUA para informarle de esta reunión y lo que habían comentado, y para estar atento ante cualquier presentación, cosa que, pasó la semana pasada, ¿no? Claro, y entonces, haciendo un poco de repaso, estas modificaciones que se proponen tienen que ver también con los puntos esenciales. Digo, hablabas recién, Oscar, de, por ejemplo, la recomposición salarial, que era una de las cosas más importantes. Bueno, en este caso el gobierno propone que se incremente, ¿no? Digamos, paulatinamente el salario, pero sin la recomposición, sino con incrementos fijos, con un porcentaje ya fijado también en esos artículos que proponen. Y esto por supuesto que es muy grave, y entiendo que ustedes desde el CIN también ya estarán pensando en cómo continuar. Entonces, en ese sentido, consultarte, Oscar, qué herramientas quedan, ¿no? Porque también dialogábamos la semana anterior con el rector de nuestra universidad, el doctor Marcelo Aba, y también charlábamos de esto, ¿no? De que uno empieza a quedarse, pareciera sin alternativas, ¿no? Como, ¿cómo continuar? Esa sería la pregunta. Sí, realmente es la pregunta que venimos planteando ya hace 2 años, de un gobierno que, vamos a decirlo concretamente, que también a veces uno no... es difícil de interpretar algunas cuestiones, porque un gobierno de entrada que siempre dijo que iba a destruir el Estado, y por supuesto las universidades nacionales parte de eso, y tuvo el apoyo popular de la gente en el voto, en el tema democrático, y aunque también en las marchas federales que se realizaron en el sistema universitario, también creo que hubo una demostración y un planteo de que la sociedad quiere que las universidades nacionales se mantengan funcionando. Pero ahora con el cambio que hubo de las elecciones intermedias, realmente pareciera que hay una definición política en ese sentido, con mayorías, como estamos viendo, de distintas leyes, y que, puede pasar que se plantee esto, lo cual nos preocupa mucho, porque lo venimos diciendo, el sistema universitario del futuro, y si atacamos el futuro, atacamos, digamos, realmente a pensar en una Argentina que tenga un desarrollo, sino que pareciera que se está apuntando en una Argentina que está pensada nada más que para algún sector minoritario y no por la mayoría de
la gente, ¿no? Sí, tal cual, Oscar. Y bueno, consultarte entonces si hay algo más, digamos, para hacer, al menos por parte del CIN o de las universidades. Digo, ¿hay alguna instancia más, alguna otra presentación a la No, justicia? nosotros seguimos en la justicia, digamos, inclusive está apelado, seguimos la presentación de las universidades y por otro Sí. lado estamos expresando a los diputados y diputadas que justamente esa ley que, digamos, que modifica esos derechos, que se mantengan los principios de la ley anterior, ¿no? Sí, tal cual. Así que inclusive hoy tendremos alguna reunión con diputados y diputadas y seguramente seguiremos en esa conversación. Bien, Oscar, perfecto. Bueno, le recordamos a quienes están del otro lado entonces que estamos dialogando con Oscar Alpa. Él es el presidente del CIN y estamos conversando, ¿no?, acerca de, bueno, de la ley de financiamiento universitario, particularmente habiendo sabido que ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto con algunas modificaciones para esta ley, que como bien nos explicaba Oscar, también es una ley que ha sido aprobada, también ratificada luego en el mismo cuerpo legislativo. Y bueno, estamos en estos procesos de presentaciones hacia la justicia, también diálogo con diputados y diputadas para que esto no avance, pero como bien decía Oscar, también sabemos cuál es la situación, ¿no?, de la Cámara de Diputados y de Senadores en este momento en nuestro país, con una mayoría de este gobierno nacional que está destruyendo a las universidades. Y bueno, Oscar, por último, no quiero quitarte mucho más tiempo, sí te agradezco un montón la conversación de hoy y no sé si hay algo más que vos quieras agregar a este espacio. Por supuesto, es muy bienvenido. No, me deseo agradecer y agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso a toda la comunidad de donde llega la UNICEN y bueno, seguir pensando en esta defensa del sistema universitario público. Bien, Oscar, muchísimas gracias. Te mandamos un No, por abrazo favor. de todo el equipo de Radio Universidad. Dale, hasta Hasta luego, luego, gracias. gracias. Chau, chau. Bien, ahí pasaba entonces Oscar Alpa, él es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Recordemos que el CIN está integrado por todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales de nuestro país. En este caso, Oscar es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y actualmente presidente del CIN, ¿no? Bueno, estuvimos conversando con él acerca de la situación de las universidades, cómo comienza este 2026 con un proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Universitario que ingresa a la Cámara de Diputados. Bueno, Oscar nos comenta, ¿no?, que ellos están en constante diálogo con la justicia y también hoy teniendo algunas reuniones con diputados y diputadas para pensar y para pedir, por favor, que esto no avance, pero como bien explicaba él, tienen una mayoría en el Congreso en este momento de La Libertad Avanza y sus aliados que, bueno, hace que tambaleen todos estos proyectos y una ley de financiamiento universitario, recordemos que debería haberse implementado hace ya 4 meses, luego de haberse ratificado en el Congreso de la Nación, cosa que no sucedió. Incluso la justicia tilda de inconstitucional esta no implementación de la ley. Y ahora lo que sucede es, bueno, primero en el primer proyecto de la reforma laboral quisieron eliminar directamente la ley, no lo lograron, gracias a la Cámara de Diputados esto no se logra, pero ahora lo que ingresa es un proyecto de modificación y bien repasábamos ahí algunos puntos, ¿no? Lo que tiene que ver con que los gastos de funcionamiento confluyan con la inflación, ¿no?, por el IPC. Esto también es algo que afecta por completo, por supuesto, porque no tiene una, digamos, una propuesta de recomposición, no solo de los salarios, ¿no?, que es también uno de los puntos más importantes, sino también de el presupuesto total para el funcionamiento de las universidades. Así que estaremos por completo atentos. Le agradecemos nuevamente